Soy Antonio Herrera, tengo 72 años, y mi propia sangre me arrojó mis pertenencias al jardín como si fuera un desconocido cualquiera. Lo que mi hija Carmen jamás imaginó es que esa vivienda que tanto despreciaba estaba completamente bajo mi control y que yo poseía el poder absoluto para transformar su mundo de manera irreversible. Cuando me humilló frente a todos los vecinos del barrio, decidí ejecutar la vendetta más devastadora de mi existencia. Imagínate el momento. Después de 4 décadas trabajando como director financiero de una cooperativa de crédito, luego de haber adquirido esa propiedad cuando Carmen apenas tenía 7 años, después de haberle proporcionado absolutamente todo lo que solicitó durante su juventud, aparece un viernes por la noche y me comunica que debo marcharme, porque su pareja va a establecerse permanentemente con ella. Sin contemplaciones, como si yo fuera un inquilino indeseable que ya no cumplía función alguna. «Padre, comprende la circunstancia», me expresó con esa frialdad que había cultivado desde que comenzó su carrera profesional. «Roberto y yo deseamos convivir, y esta vivienda resulta insuficiente para 3 individuos. Además, tú ya tienes edad avanzada, y sería conveniente que te trasladaras a un establecimiento donde recibas la atención apropiada». La atención apropiada. Esas expresiones me hirieron más profundamente que cuando me diagnosticaron hipertensión hace 3 años, más que cuando perdí a mi esposa Dolores hace 5 años. Pero aquí surge lo que Carmen nunca sospechó. Jamás le revelé sobre los millones de pesos que había acumulado en múltiples instituciones bancarias después de décadas laborando en el sector crediticio. Nunca le mencioné sobre los valores bursátiles y certificados que había adquirido cuando tenía acceso a información privilegiada siendo directivo. Tampoco le comenté sobre los inmuebles que poseía en otras localidades. Inversiones que había realizado pensando en su porvenir. Mientras ella me justificaba por qué debía abandonar mi propio hogar, yo la observaba pensando: «Hija, ¿no comprendes la catástrofe que acabas de desencadenar?» Esa madrugada, organizando en mi despacho todos los documentos legales que Carmen creía inexistentes, papeles que demostraban que yo era considerablemente más próspero de lo que ella podría concebir en sus fantasías más descabelladas, tomé una determinación que la marcaría eternamente. No me dirigiría a ningún asilo, no aceptaría ser expulsado como un animal abandonado, y principalmente no permitiría que mi hija creyera que podía manipularme sin repercusiones. Al amanecer siguiente, cuando Carmen se marchó a su oficina, convencida de que yo ya estaba gestionando un lugar para mudarme, comencé a implementar el esquema más demoledor que hubiera concebido jamás. Para que comprendas completamente esta narrativa, debo explicarte cómo llegué hasta este punto, porque no siempre fui este anciano al que su descendiente quería descartar como desperdicio. Arribé a esta ciudad hace 38 años como analista junior de la cooperativa regional. Me había desposado con Dolores, una enfermera del hospital municipal que representaba el amor de mi existencia, y juntos teníamos la aspiración de establecer una familia sólida y próspera. Comencé desde los niveles básicos en la institución, clasificando expedientes y atendiendo socios, pero poseía una ambición y una habilidad para los cálculos que me diferenciaban del resto. Dolores trabajaba en el turno nocturno del hospital donde residíamos, en un apartamento arrendado de 2 habitaciones. Cada centavo que percibíamos lo gestionábamos meticulosamente.
Yo administraba las finanzas domésticas con la misma exactitud que posteriormente manejaría las cuentas institucionales. Teníamos objetivos definidos: adquirir una residencia propia, procrear, brindarles la educación más excelente posible. Cuando nació Carmen, yo ya había sido promovido a supervisor de operaciones. Dolores había solicitado una licencia temporal para dedicarse completamente a criar a nuestra hija durante los años iniciales. Yo laboraba turnos adicionales siempre que era factible. Estudiaba durante las noches para perfeccionarme. Realizaba seminarios de gestión económica los fines de semana. Carmen creció en un ambiente de sacrificio y esfuerzo intenso, pero también de abundante cariño. Dolores le narraba historias todas las veladas. Yo la asistía con las actividades de aritmética cuando inició la escuela primaria. Los domingos visitábamos el parque central, ocasionalmente el museo, siempre buscando actividades familiares que no demandaran excesivos recursos, pero que nos permitieran permanecer unidos. Cuando Carmen tenía 9 años, logré adquirir la casa donde habitamos hasta la actualidad, una vivienda de 4 dormitorios en un sector residencial de clase media con un amplio patio donde Dolores cultivó jazmines y donde Carmen aprendió a manejar patineta. Registré la escritura bajo mi nombre, porque yo era quien mantenía el empleo estable y quien había obtenido el préstamo hipotecario. Para cuando Carmen cumplió 16 años, yo ya era gerente de área en la cooperativa. Mi salario había incrementado considerablemente y había comenzado a realizar algunas inversiones menores con mis ahorros. Dolores había retornado a trabajar tiempo completo en una clínica privada que remuneraba mejor que la anterior. La situación económica familiar había mejorado notablemente. Carmen estudió en un instituto privado bilingüe que seleccionamos entre Dolores y yo para ofrecerle las mejores oportunidades. Clases particulares de francés, informática, violín, todo lo que considerábamos fundamental para su futuro. Cada inversión en su educación la realizábamos con satisfacción porque creíamos que estábamos invirtiendo en una hija que algún día nos haría sentir orgullosos. Cuando finalizó la educación secundaria, quiso estudiar administración en una universidad privada que costaba una fortuna. Dolores y yo tuvimos que reducir nuestros gastos personales, pero financiamos cada mensualidad universitaria sin protestar. Carmen habitaba en casa, no laboraba. Nosotros le proporcionábamos dinero para los gastos académicos, para la vestimenta, para las reuniones con compañeras. Durante los 6 años que duró su carrera, Carmen no contribuyó un peso a la economía familiar. Nosotros costeábamos todo: la universidad, su vestimenta, su teléfono, sus salidas, sus vacaciones. Dolores le preparaba la comida, le lavaba la ropa, le organizaba la habitación. Carmen únicamente tenía que estudiar y disfrutar con sus amigas universitarias. Cuando se graduó como licenciada en administración, organicé una celebración en el salón de eventos de la cooperativa donde laboraba. Invité a todos mis colegas, a los vecinos, a la familia extendida. Estaba tremendamente orgulloso de mi hija universitaria, la primera profesional de la familia Herrera. Consideraba que todo el sacrificio había valido la pena. Carmen consiguió empleo en una consultora empresarial que remuneraba adecuadamente para alguien recién graduado. Se trasladó a vivir independientemente a un departamento que arrendó en el centro cerca de su trabajo. Dolores y yo la asistimos con el depósito. Le adquirimos algunos muebles básicos. La apoyamos en su independización, porque creíamos que era lo natural y saludable. Pero cuando Dolores se enfermó de una afección renal,
Todo cambió. Los tratamientos fueron prolongados y extremadamente costosos. Especialistas privados, centros especializados, medicamentos importados, todo lo necesario para preservar la vida del amor de mi existencia. Carmen colaboraba cuando podía, pero la mayor parte de los gastos médicos los cubrí yo, liquidando mis ahorros. Dolores falleció después de 2 años de lucha. Carmen se trasladó nuevamente a casa temporalmente para acompañarme durante el duelo más difícil de mi vida. Era temporalmente, me expresó, hasta que yo me adaptara a vivir solo. Pero temporalmente se transformó en 5 años, donde yo fui gradualmente convirtiéndome en el empleado doméstico de mi propia residencia. Posteriormente, conoció a Roberto, un sujeto de 38 años que trabajaba en telecomunicaciones y que percibía bien. Inicialmente venía a casa de visita. Después comenzó a pernoctar algunos fines de semana. Posteriormente prácticamente habitaba aquí, pero mantenía su apartamento por precaución. Toleré esta situación porque no deseaba generar conflictos familiares. Roberto era cortés conmigo, pero tenía esa actitud condescendiente de la gente joven que cree que los mayores ya no comprenden el mundo contemporáneo. Me hablaba lentamente como si fuera parcialmente sordo. Me explicaba cosas evidentes como si fuera parcialmente tonto. Carmen no solo no lo corregía, sino que ocasionalmente se reía de sus comentarios paternalistas. Gradualmente, empezaron a tomar decisiones sobre la casa sin consultarme. Modificaron la disposición de los muebles del salón. Instalaron una televisión nueva en el lugar donde yo tenía mi estudio. Convirtieron la habitación de huéspedes en oficina de Roberto. Cuando yo protestaba, Carmen me decía que tenía que adaptarme a los tiempos contemporáneos. Un día regresé de la cooperativa y descubrí que habían cambiado la cerradura de la puerta principal. Carmen me explicó que Roberto había instalado una cerradura digital que se abría con una aplicación del teléfono. Me proporcionaron una llave tradicional de emergencia, pero el mensaje era evidente. La casa ahora la controlaban ellos. Yo era apenas un huésped tolerado. Las circunstancias empeoraron cuando Roberto perdió su empleo y se quedó sin apartamento porque no podía costear el alquiler. Carmen me anunció que él se iba a quedar habitando en casa hasta que encontrara trabajo nuevo. No me preguntó si me parecía apropiado. Me informó que así iba a ser. Cuando traté de objetar, me dijo que él era prácticamente familia y que yo tenía que ser más comprensivo. Roberto pasaba todo el día en casa utilizando mi internet, consumiendo mi comida, observando mi televisión. Carmen trabajaba y yo también, pero cuando llegábamos a casa, él estaba ahí como si fuera el propietario. Solicitaba delivery sin preguntarnos, invitaba amigos a observar deportes, reproducía música fuerte hasta tarde. Cuando yo me quejaba, Carmen me decía que era muy intolerante. La situación se volvió insostenible cuando Roberto consiguió un empleo nuevo, pero continuó habitando en mi casa. Su justificación ahora era que estaban ahorrando para casarse y que viviendo en mi casa podían reunir dinero más rápidamente. Básicamente, yo los estaba manteniendo para que ellos pudieran ahorrar para su futuro juntos. Comenzaron a dirigirse a mí como si fuera un obstáculo en mi propia casa. Antonio, no hagas tanto ruido cuando te levantas por la mañana que despiertas a Roberto. Antonio, no utilices tanto el agua caliente que a nosotros nos gusta ducharnos después. Antonio, no invites gente sin avisar que nosotros podemos tener planes. Mi propia hija me hablaba con el nombre de pila como si fuera un compañero de apartamento molesto.
La gota que colmó el vaso fue el día que regresé del trabajo y encontré mis pertenencias, empacadas en maletas al lado de la puerta. Carmen y Roberto estaban sentados en el sofá esperándome. «Padre», me dijo Carmen con una tranquilidad que me congeló la sangre. «Ya conversamos y decidimos que necesitamos nuestro espacio. Tú ya tienes edad avanzada y sería mejor que fueras a vivir a un lugar donde te atiendan». Le pregunté a dónde se suponía que tenía que dirigirme. Carmen me mostró unos folletos de residencias geriátricas que había conseguido. «Ya investigué», me dijo. «Con tu pensión de la cooperativa, puedes costear una habitación en una de estas residencias. Van a cuidarte mejor de lo que nosotros podemos hacerlo aquí. Además, Roberto y yo queremos formar una familia y necesitamos privacidad». Cuando traté de recordarle que la casa era mía, que estaba a mi nombre, que yo la había adquirido y pagado durante décadas, Carmen me contestó algo que nunca voy a olvidar. «Padre», me dijo, «legalmente la casa puede estar a tu nombre, pero moralmente tú no tienes derecho a estar aquí. Nosotros somos jóvenes, tenemos toda la vida por delante. Merecemos vivir sin la presencia de un anciano». Roberto asintió y agregó su contribución. «Antonio», me dijo, «comprende que es lo mejor para todos. Tú vas a estar mejor atendido en una residencia y nosotros vamos a poder desarrollar nuestra relación sin incomodidades. Es beneficioso para todos, como decimos en el ámbito empresarial. Beneficioso para todos, como si expulsarme de mi casa fuera un negocio provechoso para todos». Esa noche, sentado en mi despacho con las maletas al lado, abrí la caja de seguridad donde guardaba todos los documentos que Carmen nunca había visto. Escrituras de propiedades, estados de cuenta bancarios, comprobantes de inversiones, títulos de acciones, todo el patrimonio que había, acumulado durante décadas de trabajo inteligente en el sistema financiero. Era una fortuna que multiplicaba por 25 todo lo que Carmen y Roberto podrían percibir juntos en los próximos 15 años. Una fortuna que incluía no solo la casa donde habitábamos, sino otros 3 inmuebles en ciudades vecinas, acciones de empresas multinacionales, bonos gubernamentales, depósitos a plazo en diferentes bancos, todo a mi nombre, todo producto de mi trabajo e inteligencia financiera. Al día siguiente, Carmen y Roberto se marcharon a trabajar esperando que yo utilizara el día para buscar una residencia geriátrica y organizar mi mudanza. Pero yo tenía planes muy diferentes, planes que iban a transformar sus vidas para siempre. La primera llamada la realicé a las 8 de la mañana. Contacté a la inmobiliaria más prestigiosa de la ciudad. «Buenos días, habla Antonio Herrera. Soy el propietario de la casa ubicada en Avenida Libertador 2847. Quiero ponerla en venta inmediatamente. Precio de urgencia. Venta rápida, sin tiempo para negociaciones». La agente inmobiliaria me preguntó si estaba seguro, si había consultado con mi familia, si entendía que vender con urgencia significaba perder dinero. «Señorita», le dije, «tengo 72 años. Trabajé 4 décadas en el sistema crediticio. Sé perfectamente lo que estoy haciendo. Quiero 3 ofertas firmes antes del miércoles». La segunda llamada fue a mi abogado personal, el doctor Ramírez, que había manejado todos mis asuntos legales durante los últimos 20 años. «Doctor, necesito que prepare documentación para que pueda vender una propiedad sin consultar a nadie. Más, también quiero que prepare un documento donde renuncio formalmente a cualquier obligación de mantener económicamente a mi hija mayor». El doctor Ramírez se sorprendió porque conocía a Carmen desde que era adolescente. «Don Antonio», me preguntó, «¿sucedió algo grave con su hija? No es normal que usted tome este tipo de decisiones sin consultarle».
Doctor, le dije, mi hija tomó la decisión de expulsarme de mi propia casa. Ahora yo tomo la decisión de excluirla de mi vida y de mi patrimonio. La tercera llamada fue la más satisfactoria. Contacté al mejor hotel de la ciudad y reservé la suite ejecutiva por tiempo indefinido. Quiero la habitación más amplia que tengan, les dije, con servicio de mucama, lavandería, room service las 24 horas. El dinero no es problema. Envíen a alguien a recoger mis pertenencias el viernes por la mañana. Durante esa semana, mientras Carmen y Roberto creían que yo estaba resignado a mi destino de anciano expulsado, yo organicé mi venganza con la precisión que había aprendido en décadas de manejar operaciones financieras complejas. Cada movimiento calculado, cada detalle previsto, cada consecuencia anticipada. El martes por la noche, Carmen me preguntó si había encontrado una residencia que me gustara. Sí, le dije. Encontré el lugar perfecto. Me marcho el viernes por la mañana. Se puso muy contenta y me abrazó como si estuviera haciéndome un favor. Padre, me dijo, vas a ver que es lo mejor para todos. Nosotros te vamos a visitar frecuentemente y tú vas a estar mejor atendido. El miércoles, Roberto me preguntó si necesitaba ayuda para trasladar mis cosas. Muy amable de tu parte, le dije, pero ya contraté una empresa de mudanzas. Van a venir el viernes a llevarse todo lo que me pertenece. Roberto sonrió satisfecho, probablemente calculando cuándo podrían convertir mi habitación en lo que fuera que tenían planeado. El jueves por la noche tuvimos la última cena como familia. Carmen había cocinado mi plato favorito, supuestamente como despedida. Durante la cena me habló de sus planes futuros con Roberto, de la boda que estaban planeando, de los hijos que querían tener, todo el futuro que iban a construir en mi casa, con mis muebles, con la comodidad que yo les había proporcionado. Roberto brindó por mi nueva etapa de vida. Antonio, me dijo levantando su copa, esperamos que seas muy feliz en tu nuevo hogar, y nosotros vamos a cuidar muy bien esta casa como si fuera nuestra. Como si fuera nuestra. Exactamente lo que yo esperaba escuchar, para confirmar que estaba tomando la decisión correcta. El viernes por la mañana, Carmen y Roberto se marcharon a trabajar temprano, después de despedirse afectuosamente de mí. Padre. «¿Y quién se tu pintorrillis?» me dijo Carmen. «Llámame apenas llegues a la residencia para contarme cómo está todo. Y no te olvides de que te queremos mucho y que hicimos esto pensando en lo mejor para ti. Te queremos mucho». Palabras que sonaban vacías después de haberme expulsado como a un animal. A las 9 llegaron los empleados de la empresa de mudanzas, pero no vinieron a llevarse mis pertenencias personales a una residencia geriátrica. Vinieron a llevarse absolutamente todo lo que me pertenecía al hotel 5 estrellas donde iba a vivir de ahora en adelante. Muebles, electrodomésticos, mi biblioteca completa, mis cuadros, mi ropa, mis documentos, todo. A las 10 llegó el escribano con los papeles de la venta de la casa. Don Antonio me dijo, la operación está cerrada. Los compradores pagan en efectivo. La escritura se transfiere hoy mismo. Pueden tomar posesión inmediatamente. Perfecto, le dije mientras firmaba. Los nuevos dueños pueden cambiar las cerraduras cuando quieran. A las 11 llegaron los nuevos propietarios para hacer la inspección final antes de tomar posesión. Era una pareja joven con 3 hijos pequeños, que habían adquirido la casa para tener más espacio para su familia creciente. Les expliqué que había algunos ocupantes ilegales que iban a tener que desalojar, pero que eso era problema de ellos ahora.
Antes de marcharme de la casa para siempre, dejé una carta sobre la mesa de la cocina. Una carta que Carmen y Roberto iban a encontrar cuando regresaran del trabajo, esperando encontrarme fuera de sus vidas para siempre. Querida Carmen, escribí, cuando leas esta carta, yo ya me habré mudado a mi nuevo hogar. No a una residencia geriátrica como tú creías, sino a la suite ejecutiva del hotel más costoso de la ciudad, que voy a costear con el dinero que obtuve vendiendo la casa de donde me expulsaste. Los nuevos dueños son muy buenas personas que necesitaban una casa para su familia. Durante 4 décadas trabajé en la cooperativa, acumulando el dinero suficiente para adquirir no solo esta casa, sino otros 3 inmuebles más, acciones por millones de pesos y ahorros que me permiten vivir como un rey durante el resto de mi vida. Pero decidí que es momento de disfrutar mi dinero, en lugar de mantener a una hija malagradecida y a su pareja parásita. Los nuevos dueños van a tomar posesión de la casa hoy mismo. Tienen derecho legal a expulsarlos inmediatamente, pero les sugerí que les dieran 24 horas para reunir sus pertenencias y buscar dónde vivir. Son más generosos de lo que ustedes fueron conmigo. No vuelvan a contactarme nunca más. Su expadre, Antonio Herrera. Me marché de esa casa por última vez sintiendo una satisfacción que no había experimentado en años. No tristeza, no culpa, solo la satisfacción de haber recuperado mi dignidad y de haber puesto en su lugar a 2 personas que habían abusado de mi generosidad. En el taxi camino al hotel, pensé en Dolores y en lo que habría opinado de todo esto. Dolores siempre había sido más estricta con Carmen que yo. Siempre me decía que la estábamos malcriando, que le estábamos proporcionando todo muy fácil, que no le estábamos enseñando el valor del esfuerzo y el respeto. Dolores habría aprobado mi decisión. Habría dicho que Carmen necesitaba aprender una lección dura sobre las consecuencias de sus actos. Llegué al hotel sintiendo que empezaba una nueva etapa de mi vida. La suite ejecutiva era espectacular. 3 dormitorios, 3 baños, sala, cocina completa, balcón con vista a toda la ciudad. El servicio era impecable. Mucama diaria, lavandería, room service, conserje disponible las 24 horas para lo que necesitara. Por primera vez en años tenía toda la casa para mí solo. Nadie que me dijera a qué hora levantarme, qué programa de televisión observar, a qué volumen escuchar música. Nadie que trajera amigos sin avisarme, que utilizara mis pertenencias sin permiso, que me hablara como si fuera un obstáculo. Libertad absoluta en un lugar de lujo que podía costear sin problemas. Esa tarde, mientras disfrutaba de un brandy en el balcón de mi suite, comenzaron las llamadas desesperadas. Primero llamó Carmen, histérica, gritando que no podía creerlo, que los nuevos dueños les habían dado hasta el sábado para marcharse, que no tenían dónde vivir. «Padre», me gritó, «esto es una locura. No puedes habernos hecho esto». No le respondí esa llamada, ni las siguientes 25. Quería que sintiera la desesperación, que entendiera lo que significa quedarse sin hogar de un día para otro, que experimentara la sensación de abandono que yo había vivido cuando me expulsaron como a un perro. Después, llamó Roberto, tratando de usar un tono más diplomático. «Antonio», me dijo, «entiendo que estés enojado, pero esto es una reacción exagerada. Podemos conversar como adultos y encontrar una solución que nos convenga a todos. Somos familia. Tenemos que apoyarnos mutuamente. Familia.
Ahora que necesitaban algo de mí, volvíamos a ser familia. Tampoco le respondí a Roberto. Si realmente hubieran querido ser familia, no me habrían tratado como a un empleado doméstico durante años. Si realmente hubieran valorado mi apoyo, no me habrían expulsado como si fuera basura. La familia no se construye con palabras bonitas cuando necesitas algo. Se construye con respeto cotidiano. El sábado por la mañana, desde la ventana de mi suite, vi pasar un camión de mudanzas. Era Carmen y Roberto sacando sus pocas pertenencias de la que había sido mi casa durante 30 años. Se veían pequeños, derrotados, cargando cajas y bolsas hacia un camión mucho más modesto que el que había llevado mis pertenencias al hotel. Me sentí tentado de bajar y ofrecerles ayuda, pero me recordé a mí mismo por qué estaba en esa situación. No era crueldad gratuita, era justicia. Era la consecuencia natural de haber tratado mal a la persona que más los había amado y apoyado durante toda su vida. Era la lección que necesitaban aprender sobre el respeto y la gratitud. Durante las siguientes semanas, las llamadas continuaron, pero cada vez menos frecuentes. Carmen me dejaba mensajes de voz contándome que habían tenido que arrendar un apartamento diminuto en un barrio peligroso porque era lo único que podían costear, que Roberto había perdido el empleo otra vez por el estrés de la mudanza, que no entendía cómo yo había podido hacerles eso. 2 meses después de mi mudanza al hotel, finalmente decidí responder una llamada de Carmen. Su voz sonaba diferente, más humilde, más desesperada. «Padre», me dijo, «necesitamos hablar. Entiendo que estés enojado, pero esto ya es demasiado. Necesitamos tu ayuda para salir adelante». «Carmen», le dije con una calma que me sorprendió a mí mismo, «tú me expulsaste de mi propia casa, diciéndome que yo no tenía derecho a estar ahí. Ahora tú no tienes derecho a pedirme ayuda». «Pero padre», me dijo llorando, «somos familia. No puedes abandonarnos así». La familia no se abandona, se respeta, y tú nunca me respetaste. Le expliqué que durante años había aguantado que me trataran como un empleado en mi propia casa, que toleré a Roberto viviendo gratuitamente, que soporté que tomaran decisiones sin consultarme, que la gota que colmó el vaso fue que me expulsaran como si fuera un obstáculo, sin considerar que la casa era mía, que yo la había pagado con mi trabajo. Carmen trató de justificarse, diciendo que ellos no sabían que yo tenía tanto dinero, que si hubieran sabido nunca me habrían tratado así. Pero esa justificación empeoraba las cosas, no las mejoraba. Significaba que me respetaban por mi dinero, no por ser su padre. Significaba que su cariño era condicional a mi utilidad económica. «Carmen», le dije, «el problema no es que no sabías que yo tenía dinero. El problema es que me trataste mal cuando creías que no lo tenía. Una hija que realmente quiere a su padre lo respeta independientemente de su situación económica. Una persona decente no expulsa a su padre por más problemas que tenga». La conversación duró 3 horas. Carmen me pidió perdón de todas las maneras posibles. Me prometió que había aprendido la lección. Me suplicó que la perdonara y que la ayudara a salir de la situación en que estaba. Pero yo había aprendido algo importante durante esas semanas de soledad, que era mejor estar solo y respetado que acompañado y humillado. Que el dinero no compra el cariño genuino, pero sí puede comprar la tranquilidad de no depender de personas que te maltratan. Que a los 72 años merecía vivir mis últimos años con dignidad, rodeado de personas que me valoraran por quien era, no por lo que podía darles. Le dije a Carmen que había tomado una decisión final, que iba a disfrutar mis años restantes viviendo cómodamente,
viajando, conociendo lugares que siempre había querido visitar, que había decidido donar la mayor parte de mi fortuna a organizaciones benéficas cuando muriera, porque había aprendido que el dinero en manos equivocadas solo genera más irrespeto y más sufrimiento. Carmen lloró, me suplicó, me prometió que cambiaría, pero ya era demasiado tarde. Las lecciones de la vida a veces llegan cuando ya no se pueden remediar las consecuencias. Hoy, un año después, vivo en mi suite del hotel como un rey. Tengo amistades nuevas. Otros huéspedes permanentes que, como yo, decidieron que merecían una vida mejor. Viajo cuando quiero, como en los mejores restaurantes. Leo en mi biblioteca personal. Disfruto de conciertos y obras de teatro. Por las mañanas, cuando me levanto y observo la ciudad desde mi balcón, siento una paz que no había experimentado en décadas. No tengo rencor hacia Carmen. Simplemente entendí que a veces, para que las personas valoren lo que tienen, necesitan perderlo, y que el amor verdadero se demuestra con respeto cotidiano, no con palabras bonitas cuando ya es demasiado tarde. Esta es mi historia, la historia de un padre que decidió que merecía respeto, y que tuvo el valor y los recursos para exigirlo. Porque al final del día, la dignidad no se negocia, se conquista.